Muy buenos días, congregación. Bienvenido al Centro Cristiano de Machala. Aquí estamos de nuevo, 12 de abril 2020, celebrando el Día de la Resurrección. Gracias por tu presencia vía YouTube. Tenemos un día muy especial planificado para ustedes. Tenemos Pastor Fernando Farfán, que va a animar nuestro corazón con la santa palabra de Dios. Y por supuesto, hermano Dani va a dirigirnos en alabanza y adoración. Presta mucha atención. El Señor tiene algo muy especial para ti hoy día. A pesar de todo lo que está pasando, el Señor está en control de todo. Y yo creo personalmente que eso es una llamada del Señor para avivar la iglesia de Cristo Jesús y simplemente llamarnos a ser más cerca a Él. Entonces, presta oído hoy día. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Yo voy a volver para terminar el culto un poco más allá. Bendiciones. ¿Cómo están mis hermanos? Buenos días. Creo que es un día hermoso para adorar al Señor, para decir: Señor, quiero esperar en ti. Ayúdame a esperar en ti. Aunque la duda me atormente, voy a confiar con mi espíritu y mi corazón. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control, Señor. Aunque no pueda entenderlo, yo esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente,
lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor, porque siempre tienes el control. Él siempre tiene el control. Amén. Adoramos al único que es digno de ser adorado en cualquier circunstancia. Te invito que en este momento le digamos a nuestro Dios: Señor, yo te creo en ti. No solo creo en ti, sino que te creo en ti. Y creo que todo lo que estás haciendo es con un plan, con un propósito, porque si lo has dicho. Adórale conmigo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, dilo al Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, oh, y haz descender tu poder a los que estamos adorándote aquí. Creo en ti, Jesús, dile, y en lo que harás en mi vida, Señor, en mi casa, en mi familia. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mi nación, en mi tierra, Señor, en mí. Y aquí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te damos gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la circunstancia te damos gloria a ti, papá. Tú eres signo de gloria y honra. Yo creo en lo que estás haciendo en mi vida, en lo que estás obrando en mí. Oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor, precioso Hijo
Todo lo que respira te alabe y proclame tu ser, tu santidad y tu grandeza. Oh, oh. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos, Jesús. Oramos. Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre por tu presencia aquí con nosotros. Derrama por favor de tu Espíritu Santo mientras cuando estamos alabando y adorando tu santo nombre. Padre, abre por favor nuestro corazón a tu santa palabra. Y Señor, enséñanos una vez más los principios bíblicos que pueden darnos éxito en nuestro caminar contigo. Más que todo, Señor, protégenos en el nombre de Jesús de este virus que está dando vueltas aquí, no solo en nuestro país aquí y en Machala, pero Señor, está afectando todo el mundo. Gracias por la protección de la sangre de Jesús. Cúbrenos, Señor, pon tu mano poderosa, aleluya, sobre tu pueblo y, Señor, edifica una pared de protección para que los dardos del enemigo no puedan penetrar. Aleluya. Gracias que nuestras armas, Señor, son fuertes en Cristo Jesús. Eso es nuestra herencia en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Gracias por esta herencia, Señor. Bendice tu pueblo. Enséñanos tu palabra. Bendice Pastor Fernando mientras cuando él está ministrando tu santa palabra. En tu nombre santo y precioso, Señor, te pedimos. Amén y amén. Dios la bendiga. Aleluya. Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos en este precioso domingo de resurrección. Sabemos que somos la iglesia del viernes de la pasión de Cristo, pero sobre todo somos la iglesia del domingo de resurrección. Bendita resurrección que nos trae victoria, esperanza en el Señor Jesucristo. Y en esta hermosa mañana quisiera recordar con ustedes este gran evento que nos relata el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 7. A su Biblia, por favor, y leamos juntos esta porción bíblica. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, reitero, versículos 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Interesante cómo esta porción bíblica nos recuerda de este gran encuentro de las mujeres con los ángeles, dándoles esa buena nueva de la resurrección de Jesucristo. Pero también veo algo entre líneas aquí. Cuando estuve preparando este mensaje, estuve revisando algunas concordancias y veía que Jesús, mientras estuvo entre sus discípulos, más o menos como unas 3 veces, a 4, Jesús les dice y les habla acerca de su muerte y de su resurrección. ¿Qué pasó con sus discípulos? Nos pasa a nosotros también muchas veces esto, que cuando estamos en medio de un problema, de una crisis o en medio de una prueba, se nos olvida las promesas de nuestro Dios. Jesús les había declarado a ellos
que tenía que morir, que tenía que ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero se habían olvidado de esa gran promesa, se habían olvidado de esa predicación de Jesús. Hoy nos sucede también a nosotros. Hoy que estamos pasando por un tiempo de crisis, de tormenta, de prueba con esta pandemia, muchos de nosotros decaemos nuestro ánimo porque hemos olvidado las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como que nos olvidamos en ese momento y nos perturbamos y no hacemos memoria de las promesas de nuestro gran Dios. Los discípulos pasaron por lo mismo. Se habían olvidado de esas palabras, no habían entendido hasta que tuvo que venir estos ángeles y una vez más revelarles aquellas palabras, aquel mensaje que Jesucristo ya les había declarado a cada uno de ellos. Hay una pregunta que siempre los seres humanos nos hacemos mientras vivimos en esta tierra. Una pregunta que es muy difícil de darle contestación. Y esta pregunta es la siguiente: ¿hay vida después de la muerte? Yo no sé si alguna vez usted se la ha hecho o se la hicieron tal vez a usted. A mí me dijeron en alguna ocasión: ¿quién me garantiza a mí que después de esta vida hay otra vida? ¿Quién me garantiza a mí que después de la muerte hay una vida y mejor que esta que estamos viviendo? Muchos dicen: aquí mismo es el infierno. Otros dicen: no, después de esto simplemente nos morimos y se acabó todo el asunto. Por eso disfrutemos cada día, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay mucha gente que tiene ese tipo de creencia o de pensamiento. Pero déjeme decirle algo. Si hay una persona que definitivamente con toda la autoridad espiritual y con toda la legalidad de experiencia sobre este tema, esa persona es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nació entre nosotros, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros. Él fue crucificado, murió, sepultado, pero resucitó. Y Él está vivo en este momento, porque Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Esa es nuestra esperanza bendita. Entonces, si hay alguien que puede darnos respuesta a esto, es justamente la persona del Señor Jesucristo. Él nos declara de que definitivamente después de esta vida hay una vida mucho mejor. Que tenemos que pasar por la muerte, claro que sí, pero tenemos la esperanza de la promesa de nuestro buen Dios, que resucitaremos después de esa muerte. Todos aquellos que creemos en Él y que morimos en la esperanza y en la fe del Hijo de Dios, tenemos garantizada nuestra resurrección para vida eterna. Quiero recordar esa conversación que tuvo Jesús allá en la casa de Lázaro con su hermana Marta cuando Lázaro había muerto. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 11. Vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 11, versículos, si podemos leer Juan 11, versículos del número 22 en adelante. Escucha la conversación de Jesús con Marta. Juan 11, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mas Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús nos está hablando de vida y nos está hablando de eternidad. Porque dice: el que cree y vive en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es evidente que el Señor Jesucristo estaba hablando con autoridad, porque Él sabía realmente quién era. Y luego nos da esa gran promesa de saber de que Él ha resucitado y hoy se encuentra a la derecha del trono del Padre, aún intercediendo por usted y por mí. Yo quiero compartir en esta mañana 5 verdades acerca de la resurrección de Jesucristo. Y la primera verdad es de declarar que Jesucristo resucitó y que la resurrección de Él es una certeza, es una verdad.
es un principio evidente su resurrección. Vaya conmigo, por favor, allá al libro de Mateo, capítulo 28. No sé si usted tiene ahí un poquito su Biblia. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 28. Y leemos un poquito lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 28, versículo 11 al 15. Y le digo todo esto porque aún en el tiempo de Jesús, después de su muerte y su resurrección, había gente que no creía que Jesús había resucitado. Hoy hay gente que todavía sigue creyendo que Jesucristo no ha resucitado. Algunos incluso dicen o creen o simplemente han opinado que a lo mejor las mujeres simplemente se perdieron en el cementerio o allá en el lugar de las tumbas y se fueron a la tumba equivocada. Y verdad que mucha gente cree eso, ¿no? Incluso la Biblia nos habla de qué es lo que ellos inventaron para de una u otra manera opacar o quitar esa gran verdad de la resurrección de Jesucristo. Y tenemos que estar bien informados justamente para eso, porque ese no fue el informe que le dieron los guardias a las autoridades. Vayamos a ver qué es lo que dijeron ellos, o qué es lo que hicieron, en este caso, las autoridades de aquel entonces, hablando de los principales sacerdotes del momento. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Y las mujeres fueron a buscar a los discípulos. Mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Aquel movimiento de tierra y que se movió la piedra y que se vio una tremenda luz. Todo eso comenzaron a explicar y a contarle a los principales sacerdotes. Entonces los sacerdotes, al escuchar esta gran verdad y el testimonio de estos guardias y los líderes del país, escuche bien esta palabra, decidieron pagarles, coimar. La corrupción ha existido toda la vida. Hoy nos asombramos de la corrupción que hay en este país, pero aquí estamos viendo un acto de corrupción. Pues la corrupción es tan vieja como el pecado mismo. Así que no nos alarmemos, simplemente sepamos que esto es el fruto del pecado del ser humano. Y dice, entonces se le pagaron mucho dinero a los soldados para que no dijeran, ¿qué dice aquí? Para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron, vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche, cuando ustedes estaban dormidos, y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, todo lo tenían planificado. Miren lo que dice, si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no se les culpará de nada. Le hicieron hasta una promesa. Los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esta misma mentira, dice la palabra del Señor, en la traducción al lenguaje actual, dice, esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia, es decir, hasta el día de hoy. El libro de Marcos también. No sé si puede ir conmigo usted, por favor, al libro de Marcos para leer lo que dice este gran autor de uno de los evangelios, Marcos, capítulo 15, versículo 42 al 45. Lo que la palabra de Dios dice, hablando sobre esta gran certeza de la resurrección de Jesucristo. Pues clínicamente muchos doctores coinciden de que la muerte de Jesús fue evidente. No podía haber resistido todo lo que él padeció todos esos 2 días de su sufrimiento, de su agonía, ¿no? Y qué más evidencia la que el profeta Isaías nos declara de antemano cuando nos habla acerca de, en el capítulo 53, que él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos sanados. Es decir, su carne fue molida por usted y por mí, para pagar nuestra condena, nuestro pecado. Muchos doctores dicen clínicamente que una persona cuando muere, lo único que sale de su cuerpo es agua con sangre. ¿Se acuerdan? Recordábamos el día viernes de la pasión de Jesucristo, que cuando el soldado metió su lanza en uno de los costados de Jesús, solamente salió de él agua con sangre. Jesús lo había entregado todo en aquella cruz. Era evidente su muerte.
Y las autoridades como Pilato no estaban contentos simplemente con que alguien les habría dicho tal vez, no, ya murieron todos. Ellos pidieron un informe para hacer y dar a continuación lo que vamos a leer en el libro de Marcos. Capítulo 15, versículos 42 al 45. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, el viernes de la noche aproximadamente, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Interesante, ¿no? El cual informó a Pilato, el centurión, que era evidente que había fallecido. Y dice el versículo 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Esta evidencia hace que aún Pilatos nos pueda simplemente dar la certeza, la información certera de que Jesús había muerto. Por eso le entregó para ser sepultado. Qué importante que es esto. El enemigo siempre ha querido de una u otra manera opacar este sacrificio de Jesús, pues él bien sabe que si Jesús no moría, entonces usted y yo no alcanzaríamos salvación y vida eterna. Pero Jesús murió, pero lo más importante, hoy sabemos que resucitó de entre los muertos. Verdad número 2, la muerte del Señor Jesucristo es el verdadero fundamento de nuestra fe y de nuestra bendita esperanza. Importante también recordar esto. La fe y la esperanza del cristianismo se fundamentan en la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Vaya conmigo a Corintios, capítulo 15. Quiero dejar una palabra que realmente traiga esperanza, traiga ánimo a su corazón, que a pesar de lo que estamos viviendo, hay buenas noticias en nuestro evangelio, en la palabra de nuestro buen Dios. El evangelio, el libro, de Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 22, hay una palabra poderosa. Yo le recomiendo a usted, por favor, que lea el libro de Primera de Corintios. Hay mucha revelación del apóstol Pablo acerca de la resurrección en este hermoso libro de Primera de Corintios, sobre todo en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer el versículo 16 al 22. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Wow. Es lógico. Si Jesús no hubiese resucitado, en vano entonces es nuestra fe. De nada hubiese servido, dice el apóstol Pablo, que Jesús hubiese venido, hubiese muerto por nosotros, hubiese ido a una tumba, hubiese ido a una cruz, pero si no resucitaba. Eso es lo que le sucedió a aquellos que iban a Emaús. Estaban acongojados, estaban tristes. Ellos perdieron la esperanza. Ellos pensaron que Jesús era uno más de los otros profetas que habían venido y que con su muerte se acababa todo. Hay mucha gente el día de hoy que también está acongojada y dice: no, el Señor tarda, no, eso de la Biblia creo que no es verdad, no, creo que nos han mentido. No es verdad. La palabra de Dios es nuestra esperanza y es nuestra garantía de vida. Y dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado. Esta es una afirmación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero, el único. Versículo 21, porque por causa o por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y por último, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante que es esto. En los tiempos del Señor Jesucristo había una secta llamada los saduceos.
y ellos no creían en la resurrección. Ellos perseguían a Jesús, yendo en contra de lo que Jesús muchas veces enseñaba. Hoy en día, esa secta en el ambiente espiritual todavía trata de traer confusión a mucha gente y de saber y de pensar de que no es verdad que podamos resucitar después que nosotros muramos. Pero la palabra de Dios nos confirma que realmente en Cristo Jesús nosotros tenemos resurrección garantizada para su honra y gloria. Número 3, la resurrección de Jesucristo demostró que en verdad Él era el Hijo de Dios. Esto es importantísimo. Bueno, el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 2 al 4, da testimonios el apóstol Pablo acerca de este principio tan importante, cuando dice, y él que él había prometido, hablando del Padre, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Interesante la declaración del apóstol Pablo cuando se presenta a los romanos, hablando de la gran promesa de Dios en su Hijo, en el poderoso Señor Jesucristo, que lo hizo, dice aquí, ¿no es cierto? Lo declaró Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No hay ninguna duda de que la resurrección de Jesucristo nos puede a nosotros traer la gran verdad, esa gran verdad de reconocer que Él es el Hijo de Dios, el gran yo soy, aquel que dijo cuando estaba hablando con el apóstol Juan, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Número 4, la resurrección de Jesucristo es la prueba evidente de la vida eterna. Eso solamente sabemos que en Él hay vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús nos enseña de que hay una vida eterna, como lo hemos mencionado en varias ocasiones en este momento. Y por último, la resurrección de Jesucristo. Esta es la última verdad. La resurrección de Jesucristo hace verdaderamente que valga la pena morirse. Suena algo medio raro esto que estoy mencionando. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. La resurrección de Jesús hace que realmente valga la pena morirse, de no tenerle miedo a la muerte. Muchos le tienen miedo a la muerte, por eso se preguntan si hay vida después de la muerte, pero sabemos que en Cristo Jesús realmente tenemos la esperanza de vida y de vida eterna. El libro de Romanos capítulo 8, con esto voy terminando ya, Romanos capítulo 8, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos a leer rápidamente. Dice el apóstol Pablo esta esperanza preciosa, y dice, y si el espíritu de aquel está con mayúscula espíritu, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Qué esperanza bendita que nos da el apóstol Pablo al declarar estas palabras. El mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo desde esa tumba es el mismo espíritu que un día nos va a levantar a cada uno de nuestras tumbas, si es que tenemos que morir antes de su venida, pero sobre todo para aquellos en el cual el espíritu del Señor está. Importante. Y por último, 1 Corintios capítulo 15, quiero solamente terminar con estas pocas palabras del apóstol Pablo cuando él declara algo victorioso acerca de la resurrección de Jesucristo. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 51 al 57, dice, aquí os digo, dice el apóstol Pablo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice el apóstol Pablo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, me imagino que Pablo está hablando de su propio cuerpo, ¿no? Y tocándose, me imagino que dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, mas gracias sean dadas al Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor mi Dios. Por eso alabamos a nuestro vencedor. Por eso lo declaramos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él venció la muerte con poder. Y el último enemigo en ser derrotado será la muerte. Mas Jesús, que nos ha dado la vida eterna, porque Él es eterno, Él nos ha declarado que Él ha vencido la muerte y también tiene las llaves de la vida y de la muerte y aún del mismo infierno. Porque Él nos ha dado victoria. Y esa victoria es la que celebramos el día de hoy. Y eso es lo que nosotros debemos celebrar a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la situación que estamos pasando como ciudad, como país, como seres humanos. Sabemos que tenemos una esperanza bendita en Cristo Jesús, que es su resurrección. Sabemos que no moriremos eternamente, porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Quiero terminar simplemente haciéndole la misma pregunta a usted en esta mañana. La pregunta que le hizo Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que aunque mueras, seguirás viviendo? Hay una eternidad que está esperando por ti. Y esa eternidad solamente la podemos disfrutar cuando resucitemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es su respuesta ante la pregunta de Jesús? ¿Crees esto? Si su respuesta es sí, entonces le invito a que ore conmigo en esta hora. Y abra su corazón y llene su espíritu y su alma de victoria, de buenas noticias, de saber que después de esta vida tenemos una vida gloriosa que nos está esperando a continuación en Cristo Jesús. Cierre sus ojos por un momento y oremos juntos y podamos echar mano de esta gran promesa de la resurrección que el Señor Jesucristo nos da. Ahí con sus ojos cerrados diga: Padre Celestial, hoy te doy gracias porque en medio de tantas malas noticias, en medio de la crisis que estoy viviendo, hoy traes buenas nuevas a mi vida, Señor. Hoy creo en tu palabra, hoy creo en ti, Señor. Hoy creo que tú, Señor, levantaste de entre los muertos a Jesucristo y que Él ha resucitado, que Él está vivo, que ahora mismo está a tu diestra, Padre, intercediendo por mí y por aquellos que lo buscan. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Jesucristo, ven a mi vida, transfórmame, dame una nueva vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y hoy mi respuesta es como la de Marta: sí, yo creo. Creo que eres la resurrección, creo que eres la vida y la vida eterna. Gracias, Jesús, porque tu muerte en aquella cruz hoy me da la certeza, la firme convicción de la esperanza bendita de resurrección para vida eterna. En tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Lléname con tu Santo Espíritu. Y por favor, Señor, ayúdame a vivir una vida agradable delante de tu presencia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. No se olvide, Jesús está vivo. Tenga paz y por favor, quédese en casa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un hermoso día y que la semana que viene por delante sea mejor todavía para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Hasta pronto. Bendiciones.
Aquí estamos terminando el culto. Pastor Fernando, mil gracias por esta linda palabra que hemos escuchado hoy día en el nombre del Señor. Tú eres lo mejor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Simplemente queremos animarles para seguir escuchándonos vía YouTube. Muchas gracias una vez más por escuchar y prestar atención. Aplica, por favor, todo lo que tú estás escuchando en el nombre del Señor, y el Padre mismo va a ayudarnos a vencer este enemigo invisible que está en realidad matando gente en todo el mundo. Podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Como David mató el gigante, yo no estoy recomendando que todos encontramos allá una onda allá, pero eso es una lucha que tenemos que luchar en oración y ayuno. Yo quiero animarles para seguir adelante en este asunto. Entonces déjame orar con ustedes. Obviamente mi precioso está aquí. Yo quiero que usted vea que estamos cerca, pero estamos en eso con ustedes. No podemos ver a los Estados Unidos, es imposible, no tenemos lugar para irnos. Entonces estamos aquí creyendo y simplemente esperando lo mejor del Señor. Entonces oramos y creemos juntos en el nombre de Cristo. Padre Celestial, una vez más queremos bendecir tu nombre, que tenemos una herencia grande en Cristo Jesús. La palabra dice claramente, Señor, que no hay ninguna arma forjada contra nosotros que puede prosperar. Gracias una vez más por la protección de la sangre de Cristo Jesús. Gracias una vez más, Señor, que tú eres nuestro escudo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir el enemigo y el día malo en el nombre de Jesús. Pon tu protección alrededor de tu pueblo, Señor. Aleluya. Gracias que tú vas a vencer, que tú vas a, aleluya, tomar control de todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Pon tu mano poderosa sobre cada uno, Señor, y ayúdanos a acercarte con manos puros, con corazón limpio. Señor, sabemos que eso es un sacrificio que agrada a tu corazón. Bendice, por favor, esta congregación. Aleluya. Y todos que están escuchando, en tu nombre santo te pedimos. Amén y amén. Aleluya. Estamos extrañándoles mucho y estamos esperando. Y ya viene un día cuando podemos abrazarles de nuevo en el nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga. Bendiciones. Nos vemos.